Frío. Advertencia. Si bien toda clasificación es equivocada o insuficiente, una vez más arrancamos reivindicando desde este espacio una clasificación de saberes que acaso pueda salvarnos la vida. Alguien en algún lugar dijo que solo había 4 clases de conocimientos. Lo que sabemos, por ejemplo, sabemos que sabemos silbar. Lo que sabemos que no sabemos, en nuestro caso ignoramos el húngaro, el chino y la astrología, entre muchas otras cosas. Lo que no sabemos que sabemos, hasta que las circunstancias nos llevan a descubrirlo, al estilo Danielson, que de golpe comprendió, tras encerar y pulir, que sabía defenderse. Y finalmente, lo que no sabemos que no sabemos. Quizás de la ampliación de esta última categoría dependa el sentido de nuestra vida. Aquí comienza El Revés de la Trama, un podcast que pretende contar la realidad, o una pequeñísima parte de ella, con las armas de la literatura. Y si al final es como si diera igual tanto verbo potencial perdido entre una realidad que se va como la posibilidad de sentir o reaccionar a la vez que las cosas se pudren. Hay que limpiar la heladera y descongelar la razón. Que te apaga las luces y te baja el telón. El Revés de la Trama. Estadística pura y dura del mundo que te rodea, junto con una dosis de periodismo narrativo que busca silenciar el ruido que nos acecha. Episodio 12. Buenas tardes, días, noches, amigues de todas partes y de todos los horarios. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio podcastero al que hemos denominado El Revés de la Trama y que a través de una emisión quincenal se propone referir y analizar ciertas problemáticas actuales, poniéndolas en relación con narrativas que puedan echar alguna luz sobre ellas. Para los peregrinos que no hayan podido seguir el episodio anterior o que se estén incorporando hoy a este recorrido que lleva ya 6 meses, recordamos aquí que durante nuestro último episodio, y fieles al formato ya clásico de 3 problemas, 3 libros, estuvimos recorriendo datos, estadísticas y narrativas que pudieran orientarnos un poco en medio del ruido y que una vez más nos ayudaran a distinguir lo importante de lo urgente. Fue así como en el último episodio revisamos, entre otras cosas, las estadísticas argentinas en torno de la problemática del suicidio, sin privarnos del lujo de hablar de Leila Guerriero y su magnífico Suicidas del Fin del Mundo, lo cual nos llevó a hablar también del desbalance demográfico propio de nuestro inmenso país y a condimentar esa charla con Sonia Christoph y su Falsa Calma, un viaje por los pueblos perdidos de la Patagonia. Finalmente, y en un tono más intimista, y hay que decirlo, a pedido de algunos audioescuchas, abordamos el siempre vigente problema de las adicciones y nos sumergimos, con la ayuda de Pablo Ramos, en ese infierno de desamparo que también retratan Hasta que puedas quererte solo. Pues bien, amigues, la propuesta de hoy pretende, como siempre, ir un paso más allá y un paso más acá de los problemas que nos acechan, analizando datos y vinculándolos a narrativas que les recomendaremos, para intentar comprender algo más de todo eso que nos rodea. Índice temático. Durante nuestro primer bloque nos abocaremos a un tema de triste actualidad, los femicidios. Estableciendo relaciones que se suponen lógicas, al fin y al cabo una de las armas para combatir el flagelo de los femicidios sería la educación. En el segundo bloque estaremos hablando de los problemas educativos que enfrenta nuestro país. En especial nos ocuparemos del grave problema de la deserción escolar. Finalmente, y por si los recorridos de los 2 primeros bloques generaran inmenso temor o deseos de huir, abordaremos el tema de la migración, fenómeno particularmente interesante en el área en que vivimos. Todos estos senderos, desde luego, contarán con su enlace narrativo correspondiente, que procurará echar un poco de claridad y algo de sensibilidad sobre los datos fríos y crudos. El revés de la trama, porque leer datos también puede resultar una experiencia conmovedora. Bloque 1. Argentina cada 27 horas. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que decidió que así tenía que ser. Eso se llama femicidio. Nuevamente el movimiento Ni Una Menos va a salir a la calle pidiendo acciones concretas, tanto políticas como judiciales. A pesar de tener una ley específica, la 26485, los niveles de estas muertes... La primera marcha de lo que luego se conoció como el movimiento Ni Una Menos tuvo lugar en 2015. Podría parecer mucho tiempo, pero la verdad es que las cosas no han cambiado tanto desde entonces. Siempre hay una mano que te va a ayudar. Desde ese primer 3 de junio de 2015 al 28 de mayo de este año, en la Argentina se perpetraron 2.282 femicidios y transfemicidios, según lo indica el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano. Como es de público conocimiento, nuestro país presenta una estadística inquietante. Cada 27 horas, una mujer o miembro de las comunidades consideradas sexualmente disidentes es asesinada.
¿Qué pasó desde el año pasado en la Argentina en cuanto al número justamente de asesinatos de mujeres y disidencias? La Oficina de Violencias de la Corte Suprema de Justicia dio este otro número, 252. 252 femicidios que incluyen 7 transfemicidios y 26 homicidios vinculados que incluyen a los hijos y a las hijas justamente de esas víctimas. Una situación realmente trágica que seguimos atravesando en la Argentina a solo 24 horas de un nuevo aniversario del primer Ni Una Menos. En 2014, Selva Almada, la escritora entrerriana, publicó una no ficción atípica que combina percepciones y recuerdos personales con la investigación de 3 femicidios en el interior de la Argentina durante la década del 80 y que revelan, de modo sutil, la ferocidad del machismo y la desprotección de las mujeres pobres. 3 adolescentes de provincia asesinadas en los años 80, 3 muertes impunes ocurridas cuando todavía en nuestro país desconocíamos el término femicidio. De eso se ocupa Selva Almada en Chicas Muertas. El disparador fue el que dice el libro, estas historias que escuchabas cuando eras chica. Y fue particularmente el caso de Andrea, que es la chica que fue asesinada en la cama y en un pueblo muy cercano al mío, cuando yo todavía vivía en Entre Ríos, en mi pueblo que es Villa Elisa. Yo tenía 13 años y fue un impacto muy grande para mí la noticia del asesinato de Andrea. Para mí, y después hablando, cuando empecé a pensar en el libro hace unos años, hablando con otras amigas de esa época, me contaban que para ellas también había sido un caso que las había conmocionado. Yo no me acordaba puntualmente tan bien de aquella época. Me acuerdo que hablamos mucho, todo el mundo hablaba de ese crimen y por supuesto nosotras que éramos adolescentes también. Pero me decían amigas que ellas también, antes de irse a dormir revisaban abajo de la cama, que las ventanas estuvieran cerradas, adentro del placar. Es decir, que a esa generación de mujeres nos impactó y nos conmocionó muchísimo. Creo que la conmoción venía más que por el asesinato en sí, el hecho de que hubiese sido asesinada dentro de su casa, con su familia durmiendo en el cuarto de al lado, en su cama mientras dormía. Había toda una serie de ingredientes que a una la hacían pensar, pero entonces adentro de tu casa no estás tan segura como pensaba. Las 3 son mujeres contemporáneas mías, digamos. Si no las hubiesen matado tendrían más o menos 40 y pico de años como yo, y los 3 crímenes quedaron impunes. Algunos datos de la situación en relación con los tipos y modalidades de violencia registrados. El 91% corresponde a la modalidad violencia doméstica, mientras que el 2% corresponde a violencia laboral y un 1% a violencia institucional. Un 4% de total corresponde a otras modalidades tales como violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia política, violencia en el espacio público, entre otras. Por último, para el 2% de los casos no se ha podido establecer la modalidad de la violencia, según datos relevados por el Ministerio de la Mujer. Un poco la idea era contar estos 3 femicidios, pero también contar esas pequeñas cositas de violencia cotidiana que sufrimos todo el tiempo las mujeres y que no llegan al extremo de la... Están todo el tiempo ahí, viste, como la canilla rota. Entonces para eso conté algunas anécdotas que son de las que yo soy protagonista y otras que me han contado. Y como tejer una trama que vaya por debajo de la trama de los casos puntuales de violencia cotidiana. Hay muchos prejuicios acerca de los datos de los agresores. Al respecto vienen bien nuevas fuentes del Ministerio. El 89% son varones. En el 48% de los casos, quien comete las agresiones es una expareja y en el 36% quien agrede es la pareja actual. En el 10% de los casos, dentro de la categoría otros, se ubican amigos, vecinos, gente con la que se trabaja, allegados, pero en ningún caso desconocidos. Cuando empecé a escribir el libro, cuando empecé a pensarlo ya como libro, teniendo las historias y las investigaciones hechas de las 3 historias, también me di cuenta que un poco el libro iba en la dirección de yo podría haber sido una de ellas y estoy viva porque tuve más suerte solamente. Bloque 2. Año a año los resultados de las reconocidas pruebas PISA despiertan la indignación de los más diversos sectores. Están quienes, respetándolas acaso excesivamente, las consideran un diagnóstico acertado y desfavorable de nuestra realidad educacional.
Otros las cuestionan porque consideran que establecen estándares muy generales que pierden de vista las particularidades de cada territorio. En cualquier caso, hablar mal de la educación pública en la Argentina es casi un lugar común. Pero ¿dónde habría que buscar los verdaderos problemas y dónde podríamos encontrar las verdaderas soluciones? En el año 2015, David Gilmour, escritor norteamericano y crítico de cine, llevó adelante un curioso experimento. Pero a diferencia de ciertos científicos que experimentan con ratas y otros seres por los que no sienten ningún afecto, David resolvió que fuera su hijo el objeto de experimentación. Hace muchos años, cuando David Gilmour tenía un hijo adolescente, este hijo estaba pasando una mala racha, le dejó la novia, empezó a tontear con drogas y le dijo a su padre que no quería estudiar más. Su padre le dijo que podía tomarse un año sabático, al final del cual decidiría si seguía estudiando o no, pero durante ese año la condición era que tenía que ver 3 películas por semana, elegidas por el propio Gilmour, y además comentar la jugada. De ahí viene el título del libro, que trata precisamente de ese año sabático. Fascinante ver cómo Gilmour utiliza el cine con fines pedagógicos, creo que no hay mejor ejemplo que este. Todas las películas están elegidas por algún motivo, hay de todo, desde clásicos hasta pelotazos taquilleros, y también es muy interesante ver las diferentes lecturas, tanto del padre como del hijo. Lo van a disfrutar padres con hijos adolescentes, pero también cinéfilos, que la van a gozar si han visto las películas. Si no, se puede también sacar ideas para ver pelis que igual tenemos pendientes. Y también creo que es muy interesante para personas del ámbito de la educación, porque bueno, puede aportar un punto de vista alternativo a ciertas actividades pedagógicas con el cine. Cineclub, el libro de Gilmour, fue un éxito, pero más allá de la curiosidad literaria y experimental que resulta interesante, podemos preguntarnos, igual que con las pruebas PISA, si nuestros problemas son iguales a los que tienen otros en otros lugares. Hay al respecto posiciones enfrentadas, como las de Alejandro Dolina y Adrián Paenz. El aburrimiento viene con la repetición, con lo chato. Lo chato aburre, lo llano aburre, lo fácil aburre. Si usted quiere que los chicos se diviertan porque las dificultades de la educación son menos, se van a aburrir más. Lo chato aburre y lo complejo apasiona. Entonces, yo no aspiro a que la gente en la sociedad seamos todos matemáticos, pero pongámoslo en el menú. O sea, que las personas, cuando vean el menú, imagínense que ustedes van a un restaurante y cuando dice, por ejemplo, lasaña, pero no la pida porque la tenemos desde hace 12 días y está descompuesta y tiene moho. ¿Quién va a querer comer ese? ¿Quién va a pedir ese plato? Digamos, qué sé yo. Entonces, así es como está presentada la matemática. O de la otra forma, supongamos que han venido un grupo de chicos, 5 chicos que vinieron de Marte, y nunca vieron a nadie que jugaba al fútbol. Nunca vieron un partido de fútbol. Entonces yo le digo, mira, hágame un favor, llévelo a un campito y muéstrele cómo se juega. Y va a ver que, digamos, les va a gustar. Entonces usted lo lleva y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por formar parte de una barrera. Entonces ustedes, chicos, pónganse los 5 ahí, yo voy a agarrar una pelota y les voy a tirar pelotazos al cuerpo. Y claro, los chicos van a decir, si esto es el fútbol no me gusta, no quiero jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué hay que empezar por ahí? Yo quiero seducir, yo quiero contarte cuentos de princesas y de sirenas, o sea, yo quiero hacer goles, quiero patear penales, quiero ser el arquero que llega a un ángulo, quiero patear el penal en el último minuto. Es la fantasía que uno tiene como chico. No es que la barrera, formar parte de una barrera no sea parte del fútbol, lo es, pero nunca empezaría yo por ahí para seducir a alguien. A mí no me parece que el acto de aprender tenga que ser necesariamente divertido. Esto de convertir el aula en un lugar de entretenimiento para que las nociones aparezcan como de contrabando en medio de una actividad lúdica, a mí no me parece un buen procedimiento. Yo creo que el aprender es siempre gozoso, que es mentira que sea duro, no es duro. Y desde luego, enseñar siempre es someter a alguien a pruebas de dificultad creciente. Si no existe esa dificultad, no hay manera de ir adelante en la escalera del conocimiento. Es decir, si siempre tenemos que divertirnos, y en general uno se divierte con lo que ya conoce, va a ser muy difícil que adiestremos el espíritu y la inteligencia para instancias superiores. Lo que hay que entender y lo que hay que decirle a cada rato a los chicos es que aprender es gozoso y que sirve, entre otras muchísimas cosas, para ser más dichoso, para gozar del placer. Quiere decir que si uno le dice al chico, como parece en decir algunos,
Uy, pobre, los chicos son víctimas de profesores que los someten a nociones aburridas. Eso es aburrido, eso es peligroso decirle eso al chico. Al chico hay que decirle que, bueno, que no es un trago amargo aprender. Sin embargo, y más allá de las posturas opuestas, quizás las razones de nuestras dificultades no respondan exclusivamente a deficiencias pedagógicas. Nuestro sistema educativo tiene alrededor de 12 millones de niños y adolescentes. Se estima que 650.000 niños de entre 4 y 17 años no van a la escuela y que 1 de cada 2 adolescentes que empieza el secundario no logra terminarlo, que más de 70.000 adolescentes dejan de estudiar porque necesitan trabajar para subsistir y que 55.000 adolescentes abandonan la escuela cada año por embarazo o cuidado de otros niños. Está claro por estas cifras que los problemas son más graves y que tal vez no sean problemas esencialmente educativos. La polémica, de todos modos, queda planteada. Por matemática tiene una rama que se llama teoría de juegos. ¿Cómo puede ser que haya una rama, una ciencia, tenga una especialidad que se llama teoría de juegos y no se enseña ni en los colegios primarios y secundarios? Dice, estamos haciendo algo mal. Los chicos van al colegio y están esperando que llegue el recreo. Y nosotros le podríamos dar recreo en las horas de matemática y no se lo damos. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal. Espero el recreo. Para verte jugar. Bloque 3. Nuestro país ha tenido desde siempre grandes movimientos migratorios. El proceso de desindustrialización que afectó a la Argentina desde mediados de la década del 70 influyó también en los patrones migratorios internos, modificando por primera vez en 2 siglos la tendencia concentradora de Buenos Aires para orientarse a las ciudades medianas y a la región patagónica. Y es allí donde la temática migratoria se vuelve relevante para nosotros. La ciudad de Mar del Plata, esta ciudad que habitamos, cuenta con 2 particularidades que podrían incluso parecer opuestas. Según datos del último censo, es la ciudad con mayor desempleo del país. Según datos del mismo censo, es la ciudad que experimenta mayor migración. Casi la mitad de la población adulta que vive aquí no ha nacido en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué se mueve la gente? ¿Por qué nos movemos? Por ejemplo, yo no sabría decirlo pese a que formo parte de esa población adulta no nacida en esta ciudad. Pero quizá podamos ofrecer alguna relación que nos oriente un poco, o tal vez que nos hunda, más aún, en la confusión. ¿A quién se le ocurrió que un viaje se podía contar como si fuera una continuidad? ¿A quién se le ocurrió que un viaje se podía contar? La esperanza es una mierda, dice, que solamente te alarga el sufrimiento. Que la esperanza es una mierda porque solamente sirve para alargarte el sufrimiento. Que la esperanza es una debilidad decadente, dice, y me dice que lo dijo Nietzsche, y que Nietzsche, ese alemán hijo de puta, le abrió la cabeza, se la dio vuelta como un guante, y que quizá por eso le gusta esta cuestión de saber que hay muchos que le tienen un poquito de miedo, que muchos lo respetan, que algunos hasta lo envidian. El poder. Eso se llama poder, me dice Juan Cabrera, con la sonrisa casi tímida. Juan Cabrera tiene 50 años, una remera negra, la cara india, y se hace llamar el Indio Blanco, porque su madre era una toba que una familia rica de Rosario se trajo para que limpiara las ollas y la mugre, y su papá, el hijo de una puta y un cliente, y él, me dice, está asignado por las putas y la muerte. Asignado, dice, perseguido por las putas y la muerte, y que choreó, que alguna vez choreó, que se cogió señores, que cirugió, que revolvió ladrillos, que vendió helados, churros, mercaderías variadas, y que siempre le gustó la mano izquierda, lo que sabe conseguir la mano izquierda, pero siempre fue pobre, dice. Pobre por antonomasia, aunque instruido, dice, y cita a Walter Benjamin, Fromm, Marcuse, el Papo Napolitano, el apóstol San Pablo, el comisario de la Vuelta. Al fin y al cabo, lo suyo son las casas y las citas, y sobre todo Nietzsche, pero siempre, dice, siempre, insiste, siempre fui muy pobre, dice, hasta que mi hijo se mató, y entonces sí no me importó más nada. Martín Caparrós, escritor y periodista argentino, cronista de viajes y autor de numerosos libros, escribe El Interior. Allí se aleja de los centros urbanos y emprende un recorrido federal por todas las ciudades y espacios que conforman lo que comúnmente se considera el interior de nuestro país. Dicho recorrido quizás podría servirnos para pensar estas problemáticas y fenómenos de los que hablábamos antes, tanto el fenómeno de la migración, que nos lleva a preguntarnos por qué se mueve la gente, y las particularidades de cada espacio y de cada territorio que hacen que ningún lugar sea igual a otro lugar.
de las mismas historias. Entonces ese doble movimiento entre esa distancia extrema y esa cercanía muy fuerte me pareció como lo más interesante y atractivo, y creo que ahí fue donde decidí que quería ver cómo era ese país, del cual formó parte, y por otro lado no tengo mucho que ver, porque no he vivido ahí, porque mi cultura no es esa. Por eso en el libro al principio lo que hago es definir el interior como un país. Digo, si el interior fuera un país tendría tantos habitantes, tal densidad, tal economía, etcétera, etcétera. Y entonces yo viajo a ese país, que en definitiva es el mío y no es el mío al mismo tiempo. Ese doble movimiento me parece particularmente atractivo, y ahí es creo donde se juega buena parte de la tensión del libro, ¿no? De estar hablando de algo que es mío y que es ajeno al mismo tiempo. Y bien, amigues, hemos llegado al final de este episodio número 12 de El Revés de la Trama, y esperamos que de verdad les haya gustado. De paso adelantamos algo de lo que habremos de abordar en el episodio 13, con motivo de ese número tan particular, a efectos del cual conviene no casarse ni embarcarse. Les decimos que no hagan nada de eso, pero que en todo caso sí escuchen nuestro podcast, nuestro próximo episodio número 13. Acá estarán a salvo. Hablaremos en nuestro próximo episodio de creencias y nos meteremos con historias paranormales. Hablaremos de cementerios, de números y cuerpos fríos, pero también de historias calientes. Hablaremos de santos, chorros, ratis, gatillo fácil, delincuencia, muerte, y volveremos sobre nuevos problemas, siempre buscando narrativas que nos orienten, nos hundan, pero que nos sacudan la indiferencia. Esto fue El Revés de la Trama, un intento por comprender un poco más la realidad en que vivimos. Los esperamos en 15 días. Y si al final es como si diera igual tanto bajo potencial perdido entre una realidad que se va como la posibilidad de sentir o reaccionar a la vez que las cosas se pudren, y hay que limpiar la heladera y descongelar la razón, que te apaga las luces y te baja el telón. El Revés de la Trama. Porque leer datos también puede resultar una experiencia conmovedora.